Amada, preciosa iglesia del Señor, tú eres la iglesia de nuestro amado Señor. Eres el templo, eres el sagrario donde habita el Espíritu de Dios en tu vida, en tu ser interior, en tu corazón. Por esa razón tenemos que buscar al Señor todos los días. Él nos enseña. Tenemos un tesoro, tenemos una perla de gran precio que tenemos que cuidar. Es nuestra salvación. El Espíritu de Dios en nosotros. Hay que cuidar todos los días, a cada segundo, porque el enemigo nunca descansa. Nosotros espiritualmente tampoco debemos descansar. Eso quiere decir, de pronto dar espacio a algo, eso no importa, lo hago hoy, mañana me arrepiento. No, eso es lo que el enemigo quiere, mostrarte que no hay nada, no pasa nada, tú puedes hacerlo, y aún siendo cristiano puedes hacer cosas. No, lo que el Señor nos manda a no hacer, eso es lo que tenemos nosotros que obedecer al Señor, no al mundo de las tinieblas. Hoy es un día bueno, un día maravilloso, un día nuevo para todos. En este día nos seguiremos fortaleciendo aún más, aprendiendo. Por eso estamos tratando un tema muy interesante que tiene que ver con el pacto. El pacto que primero hemos hecho nosotros con el Señor. El día que tú abriste tu corazón y tu boca y confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, le pediste que te aceptara como su hijo y lo hiciste. A partir de ese momento tienes un pacto con el Señor. Y ese pacto hay que cuidarlo, defenderlo, fortalecerlo cada día más. Y eso es lo que nosotros le pedimos a nuestro amado Señor y Dios. Padre bueno, Señor amado, Dios de la gloria, Señor de la misericordia. El Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El Dios fuerte, poderoso, el Dios grande en las batallas, en quien hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza, hemos puesto nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. A ti, Padre Santo, venimos hoy, Señor, para expresarte nuestro amor, para expresarte nuestra entrega, para afirmar y confirmar una vez más que te hemos elegido como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre. En ti hemos puesto nuestra vida. Todo está puesto en tus manos. Por eso, Señor, venimos delante de ti para que nos enseñes cada día más cómo hacer las cosas mejor y que nos puedas y que nos enseñes a enseñar a otros, que podamos enseñar a otros, a nuestros hijos primeramente, a nuestra casa, a nuestra pareja, a toda nuestra casa, a nuestra familia. Pero sobre todo, Padre bueno, ayúdanos y enséñanos, fortalécenos para dar buen testimonio. Todo momento, a cada instante de nuestra vida, dar testimonio, porque muchos otros esperan de nosotros el buen testimonio. Y si damos buen testimonio, Padre bueno, muchos te buscarán a ti, porque han visto en nosotros la obra que tú has hecho. Gracias te damos, Señor, por permitirnos hablar de ti. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a ti. Gracias, Señor, por permitirnos vivir en la paz tuya permanentemente. Gracias, Padre. Hoy bendice a todos los que están en este momento reunidos alrededor de esta imagen, hoy en nuestro devocional. Gracias te damos, Padre bueno, háblanos ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, hemos venido hablando, empezamos ayer afirmando el pacto. Es algo muy importante, porque eso implica nuestra relación con nuestro amado Señor y Dios.
Eso es lo que implica el pacto con nuestro Dios. Hablábamos de Adán y Eva, hablábamos de que el enemigo vino, ellos escucharon lo que no debían escuchar, el enemigo a la hora de la verdad simplemente repitió lo que debía repetir y que era verdad, pero una verdad sesgada, una verdad que encerraba una duda. Y eso sembró en el corazón de Adán y Eva. Entonces, les vendió una verdad relativa y ellos la aceptaron para sí mismos y desde ese momento se separaron de Dios. Le creyeron. Si el Señor les dijo, de ese árbol no coma, hombre, ellos debieron haber dicho, no nos interesa, nosotros seguimos las órdenes del jefe. Y aquí el jefe es nuestro Padre Celestial. Punto. Pero no, dudaron. Seréis como Dios. El mismo cuento que Él le echó a muchos demonios, a una tercera parte de los demonios, de los ángeles que estaban allí. El mismo cuento. Es que yo soy hermoso, toda esa luz que sale de mí, decía el enemigo. Recuerdan si hablábamos de eso. Y que esa luz, porque su vestido era de piedras preciosas. Entonces venía la luz de Dios y se reflejaba hacia afuera en él. Y él creyó que esa luz salía de él. No, era el reflejo de Dios. Y se llenó de soberbia. Seréis como Dios. Claro que sí. Y el enemigo cayó, Adán y Eva cayó en la misma trampa. Bueno, entonces decíamos que a partir de ese momento el ser humano perdió su relación espiritual con Dios. Ya las tinieblas vinieron sobre la raza humana y a partir de ese momento el ser humano empieza a caminar ya con otra forma, por lógica, por razonamiento, en fin, ya no caminaba espiritualmente. Y eso trajo todo lo que nosotros vivimos en este mundo. Insistimos, así muchos no lo crean. Vi con cierto dolor y con cierta tristeza en una noticia una mujer que está muriendo, tiene una enfermedad muy grave y presenta una tutela, un juicio allí ante la justicia para que autoricen que le quiten la vida, porque dice que ella ya no quiere vivir con su enfermedad, en fin, y le autorizaron. Pero lo más preocupante es cuando dice yo toda la vida he vivido sin Dios, he sido comunista toda la vida, atea. Bueno, no sabe, esta persona no sabe. Lo único que nos queda a nosotros es clamar misericordia, que en algún instante de sus últimos momentos reconozca que hay un Dios. Pero bueno, entonces, hablábamos que el Señor se revela a nosotros. En algún momento el Señor toma la decisión de revelarse a la raza humana. Y empieza a revelarse a través de los profetas. Desde Noé empieza a revelarse poco a poco. Y van apareciendo los hombres de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, Jeremías. Todos ellos, Dios revelándose porque Él quiere. ¿Tú sí sabías eso? Que Dios quiere revelarse cada día más a ti. Y en la medida en que la revelación de Dios viene a nosotros, volvemos nuevamente en amistad con Dios y empezamos a vivir una vida espiritual. Antes no. El Señor Jesús, Él fue entregado por el pecado de Adán hasta nuestros días, de todos los pecados que hemos cometido hasta el día de hoy y los que se cometerán de aquí en adelante. Todo eso, cuando ponemos nuestra vida en las manos del Señor, confiamos en Él, decimos, Señor, acéptanos como tus hijos,
somos, dice la Escritura, injertados. Usted sabe lo que es un injerto de un árbol. Bueno, allí está el árbol principal y nosotros fuimos injertados en ese árbol, en el árbol de Dios. Y empezamos a vivir una vida espiritual. Ahora entendemos el mundo espiritual de una forma mejor, porque estamos injertados en el árbol de la vida. Bueno, entonces, les decía que el ser humano, en lo profundo de su ser, anhela la parte espiritual. Por eso hay tanto, lógicamente de eso se aprovecha el enemigo. Hay tantas creencias, tantas dioses, tantas fórmulas que para llegar a Dios, y en algún momento todo eso, hay tantas cosas que el mundo de las tinieblas se mete ahí. Y gente que termina adorando a dioses extraños. Y esos dioses extraños no son más que el mundo de los demonios, el mundo espiritual de los demonios. Hay un video que valdría la pena que muchos de ustedes lo conocieran. Una mujer explicando lo que va a pasar hacia el final del mes de julio en Venezuela. Y ya hay como dijéramos, un plan, un proyecto para ejecutarlo. Es un proyecto de entrega espiritual a los demonios que allí se adoran en Venezuela, y todo promovido por el gobierno central allí en Caracas. Pero bueno, entonces hay un mundo espiritual y ese mundo espiritual nos afecta. En el caso nuestro mundo espiritual nos afecta para bien, para cada día ser mejores, cada día ser mejores padres, mejores esposos, mejores empresarios, mejores trabajadores, mejores gobernantes. Eso es lo que logra la palabra del Señor. Entonces les decía que desde el Antiguo Testamento uno de los intereses básicos, fundamentales de Dios, es un interés en Él permanente, y es revelarse a todos los seres humanos. Y el Señor se revela para que nosotros lo conozcamos a Él, para que podamos vivir de cierta manera, una vida mejor, más tranquila, una vida en paz espiritualmente hablando. Y que algún día, cuando Él nos llame a su presencia o el Señor venga por su iglesia, podamos estar en la presencia de Dios, en el paraíso eterno, con Él para siempre. Bueno, esa es la promesa que el Señor nos dio. Entonces, al revelarse el Señor, tiene con nosotros una relación. Nosotros mantenemos una relación con Dios. Yo recuerdo que algunos amigos, cuando yo me convertí al Señor, decían que fulano de tal, Lagos, ahora habla con el Espíritu Santo. Bueno, ellos no sabían, pero yo descubrí. Y desde ese momento hasta el día de hoy, cada día el Señor me ha permitido crecer un poco más, un poquito más, y todavía me falta muchísimo por aprender, pero todo está allí en la palabra. Y nunca lo dudemos, el Señor se quiere revelar a nosotros permanentemente. Y para eso el Señor, digamos, tiene una estrategia. La forma como Dios se relaciona con nosotros. ¿Sí sabían ustedes? Por ejemplo, con Dios tenemos una relación de amor. Interesantísima, increíble. Vamos al libro de Oseas, del profeta Oseas, capítulo 11. Espero que tengan ahí su libro, su Biblia. Dice Oseas 11:4. Dice, está hablando el Señor a través del profeta: con cuerdas humanas los atraje. Con cuerdas de amor. ¿Con qué nos atrajo el Señor? Con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida.
¡Wow! El Señor quitó ese yugo que teníamos del pecado, nos lo quitó, nos atrajo con lazos de amor. El Señor no nos obligó ni nos dio látigo para que dijéramos que sí lo aceptábamos, no. Nos enamoró y nos trajo con cuerdas y lazos de amor. Y nos quitó un yugo de encima, dice, y puse delante de ti la comida. Todos los días el Señor nos da alimento. Esto es un alimento, lo que estamos haciendo. Cuando venimos todos los días delante del Señor, estamos comiendo comida espiritual. También el Señor utiliza para relacionarse con nosotros una relación, aunque no lo creas, de seducción. El Señor nos seduce a nosotros. ¿Ustedes sí sabían? Y si alguien quiere saber de seducción, conozca la palabra del Señor. Hay un texto en Jeremías, si tú vas al libro de Jeremías y lo lees todo, vas a terminar considerando a este hombre, porque el Señor lo cubrió con tanto amor que él hacía cosas que el Señor le mandó a hacer difíciles y complejas. Y realmente la vida de él fue una vida de enfrentamiento con los incrédulos, con los ateos, una vida difícil, pero el Señor siempre estuvo ahí con él. Mire lo que dice Jeremías 20:7. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, y todo el mundo se burla de mí. Esa es una consecuencia. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, esa es una consecuencia. Todo el mundo se empieza a burlar de nosotros. Que el aleluya, que ahora se volvió aleluya, y nos critican y nos molestan. ¿Por qué? Porque decidimos caminar en el amor de Dios. Saltemos al versículo 9. Dice, está hablando el profeta Jeremías, mire tan bonito. Y él dice, el profeta Jeremías dice, y dije, él está escribiendo, dice, no me acordaré más de él. ¿De quién? Del Señor. Estaba el amor por el Señor lo lleva a ser perseguido por muchas personas. Y dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice él, después de que dijo, no quiero hablar más de él, no quiero saber nada de Dios, no quiero. Hay mucha gente que habla así a veces. No quiero saber de Dios, dice. Pero, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Eso es amor. Ese es el amor de Dios. Sedujo a Jeremías y el Señor nos seduce a nosotros con cuerdas y lazos de amor. Además de todo esto, el Señor crea con nosotros, con todos aquellos a quienes se ha acercado el Señor, además de tener una relación de amor, una relación donde Él nos seduce permanentemente, sentimos el amor, sentimos el cuidado, sentimos las cosas que el Señor tiene para nosotros. El Señor crea con cada uno de nosotros una relación de familia. ¿Tú sí sabías eso? Pasamos a ser hijos de Dios. Eso dice la Escritura. Entonces Dios es nuestro Padre. Empezamos a tener una relación de familia. Mire lo que dice Génesis 15:18. Está hablando de Abraham. Y dice Génesis 15:18. En aquel día hizo Dios, Jehová, Yahweh nuestro Dios, bendito sea su nombre, hizo un pacto con Abraham. Y le dijo, a tu descendencia, o sea, ¿cuál es la descendencia? La familia. Dice, a tu familia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates.
Eso se llama el Dios familia. He hecho un pacto con tu descendencia, con tu familia. Dios es familia para nosotros y mantenemos con Él una relación de familia. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Todos aquellos que están en la fe, para nosotros, ¿quiénes son? Nuestros hermanos en la fe. Somos una familia. Y el Señor establece una relación de familia y nos va enseñando. Pero lo más interesante, mis amados, que uno llega a descubrir cuando empieza a abrir la palabra, a que el Señor nos hable, uno dispone su oído, dispone su mente, dispone su corazón, dispone su alma, su espíritu, todo lo dispone para aprender del Señor. El Señor empieza a manifestarse a nuestra vida. Y Dios se manifiesta de una forma increíble. ¿Saben ustedes cómo se manifiesta el Señor para nosotros? Con pactos, con acuerdos, con promesas que Él hace con cada uno de nosotros. El Señor hace pactos y el Señor los cumple. Entonces, cuando nosotros aprendemos lo que significa conocer el pacto que nos mantiene a nosotros unidos a nuestro Dios y el pacto que nos tiene que mantener unidos con los demás, estamos caminando en el orden perfecto de Dios. Dios se manifiesta de mil maneras. Pero hay algo muy importante. Debemos entender y saber y aprender lo que significa un pacto con Dios. Ojo, los pactos con Dios se cumplen. Y saben ustedes que bíblicamente hablando, hay dos tipos de pactos. En primer lugar, lógicamente, hay pactos hechos con Dios y pactos hechos por Dios para con nosotros. Claro que sí. Y eso se convierte en una propuesta soberana de Dios para nosotros. Todas las promesas que Dios le hace a cada personaje en la Escritura, esas mismas promesas son para nosotros. El Señor hace promesas con Noé, ¿recuerdan ustedes? Un pacto. Y selló el pacto. ¿Cómo lo selló? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo selló el Señor el pacto con Noé? El arco iris, ¿recuerdan? El arco iris, una imagen preciosa que nos da la naturaleza. ¡Qué bonito! Hizo pacto Dios con Abraham, con su pueblo, y de ahí desde Abraham empieza a surgir un pueblo nuevo, el pueblo de Israel. El Señor hace también pactos con el pueblo de Israel. Cuando estaban allí el Señor en el monte Sinaí con Moisés, Dios hace un pacto con Moisés. Y ya era un pacto de pueblo, de Dios con Israel. Las tablas del pacto. Ese fue el pacto de Dios con el pueblo. Hizo un pacto en Horeb, ¿recuerdan ustedes? Dios hizo un pacto con David. Claro que sí. Y más adelante, en la última cena, el Señor Jesús hace un pacto con todos nosotros. Y Él se convierte en el mediador de ese pacto. Ese pacto lo aceptamos nosotros en nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón para Cristo Jesús. Y ese pacto que Él hizo en ese momento, en ese tiempo, ese pacto está vigente. Y ese pacto es para nosotros. Y Él es el mediador. El mediador. No estamos solos. Cristo está con nosotros. ¡Qué bonito! Mire, tú entras a la Escritura y empiezas a buscar los pactos de Dios con el ser humano y con todo el mundo. Mire, y todos los pactos que Dios hizo los cumplió. Y están ahí escritos en la palabra. Hay un pacto que Dios firmó con el pueblo de Israel. Es un pacto eterno. Y ese pacto se ha cumplido.
Se ha cumplido. En algún momento Dios les dice a ellos, haré de ti una gran nación. Oh, cuando estaban dispersos por el mundo entero, pero había una promesa de Dios. Y ese pacto se cumplió. Una gran nación nació en 1946, si no estoy mal. No sé si fue 46, 47, cuando fue creado de la noche a la mañana una nación. Lo que antiguamente era la Organización de Naciones Unidas, la ONU, se llamaba, creo que era algo así como Unidad de Naciones, algo así, la UN solamente. Bueno, esa entidad allí en Washington creo que fue, no recuerdo muy bien, en 1946, si alguien lo sabe, la fecha exacta me la corrige, nace una nación, Israel. Y lo más interesante, bueno, si tú lees la historia de Israel, cómo llegaron ellos allí, cómo se instalaron, cuando llegaron allí ya habían unos habitantes, pero esa tierra no era de ellos. Esa tierra inicialmente siempre fue del pueblo de Israel. Los que estaban allí eran invasores que llevaban años ahí, sí. Y son los que están hoy en día ahí metidos, incrustados en el pueblo de Israel. Muchos de ellos árabes, palestinos. Es interesante. Pero Dios cumple su palabra. Haré de ti una gran nación. Y dice, de la noche para la mañana, de un día para otro, crearé una gran nación. Y se cumplió la palabra. Total, total. Y hoy en día es uno de los países, creo que es el quinto país más próspero en el mundo entero. Prosperidad, no en tamaño, sino en prosperidad para los suyos. Una fortaleza militar, Israel. Y ahí está rodeado de millones de enemigos y no han podido con ellos. Entonces, Dios cumple todos los pactos, todos. Si en algún momento tú al abrir la Escritura lees allí una promesa de Dios, ese es un pacto. Créalo, que a ti te vendrá. Y serán salvos tú y tu casa. Esa es una promesa. Y podemos tener la certeza que esa promesa se cumplirá. Cuando el Señor nos coloca en medio de una familia, de nuestra familia, esa promesa se tiene que cumplir. Qué interesante. Entonces, todos los pactos de Dios se cumplen. Sin lugar a dudas, se cumplen. No sabemos el tiempo de cumplimiento, pero se cumplen. Y Dios siempre es un Dios fiel. Todo lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Entonces, decíamos que bíblicamente hay dos tipos de pactos. Hay uno que son los pactos hechos con Dios. Acabamos de hablar de ellos. Dios en su soberanía hace pactos con nosotros y los cumple. Todos. No queda ni un solo pacto sin cumplirse. Y en segundo lugar, el otro tipo de pacto, bíblicamente hablando, y la Biblia nos enseña acerca de ello, son los pactos hechos entre personas, o sea, entre nosotros, o con las naciones. Pactos que hacemos entre nosotros con Dios. Ese es otro tipo de pacto. Y ese tipo de pacto, cuando hacemos nosotros un pacto con alguien, un negocio, y hacemos lo que se llama una promesa, ustedes conocen las promesas de compraventa, eso es un pacto. Y esos pactos los tenemos que cumplir, porque si no cumplimos los pactos, ese incumplimiento nos va a acarrear problemas jurídicos y costos. Entonces hacemos un pacto y lo cumplimos. Hacemos una promesa y la cumplimos. Con Dios es igual. Entonces, hay pactos de nosotros con Dios, pactamos con Él, le prometemos a Dios cosas, y dice la palabra que si tú prometes algo a Dios, no tardes en cumplir esa promesa.
porque Dios no se complace con los insensatos, los que prometen y nunca cumplen. Señor, yo te prometo que si tú me sacas de este problema financiero, yo te prometo que voy a hacer y que voy a ir y que voy a dar. Y el Señor lo saca de allí y ni va, ni da, ni nada. Incumple ese pacto. Cuidado, no tardes en cumplir, dice la palabra, el pacto con el Señor. Entonces, y lo vemos a través de la palabra. Muchos pactos, por ejemplo, ustedes se acuerdan del pacto que hizo Jacob con Labán, era el tío. Pacto, yo trabajaré para ti de tal forma, y tú me darás. Ajá, hacían pactos, acuerdos. Ustedes se acuerdan de otro pacto en la palabra, el pacto de creo que fue Josué, hizo un pacto con los gabaonitas, un pacto malísimo, porque lo engañaron, se vistieron con ropas de mendigos, con ropas de personas que no tenían nada, como para que por lástima los aceptaran. Bueno, y fue un pacto muy malo para Josué. En la palabra está esa historia. Los pactos de sal, qué interesante los pactos de sal. Hay algo en la palabra, búscalo. Un día estos vamos a hablar de lo que significan los pactos de sal. En fin, pero hay un pacto en el cual yo me quiero detener un instante. Pero eso lo vamos a hacer en el día de mañana. Vamos a orar. Yo quiero que oremos. En este día vamos a orar por todos ustedes, los que están en este momento viendo esta imagen. Yo quiero orar por ustedes, quiero bendecirlos, bendecir tu casa, bendecir tu empresa, tu negocio, tu salud, en el nombre de Jesús. Padre bueno, Señor amado, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús nos hemos presentado hoy delante de ti y lo hemos hecho, Señor, porque necesitamos de ti, el alimento diario, el alimento espiritual que necesitamos para caminar todos los días con paso firme, sabiendo que tú nos oyes, que tú nos guardas, que tú nos guías, que tú nos has amado con amor eterno, que no escatimaste ni siquiera a tu propio Hijo para que fuera a la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Aquel que está enfermo, Señor, yo te pido hoy, en el nombre de Jesús, levántalo allí del lecho de enfermo. Aquel que está siendo atacado por esta plaga, por esta pandemia, por el COVID, Señor, levántalo, levántalo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús, Señor. Aquellos, Señor, que aún estamos sanos, que no tenemos ningún problema, guárdanos así. Coloca a nuestro alrededor tus ejércitos, Señor, para que el enemigo no traiga la plaga, Señor, que está azotando al mundo entero. Guárdanos a todos, Señor. Igualmente, guarda nuestra salud, guarda, Señor, nuestra paz, nuestra unidad en la casa, en la familia. Guarda nuestra economía, Padre, guárdala, guárdala, Señor, que se afecta con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Gracias te damos, Dios, por cada persona que está en este momento, viendo, Señor, esta imagen. Yo los bendigo con la bendición del Padre. Los bendigo hoy a ti que estás allí escuchándonos con la bendición del Hijo. Y hoy te bendigo a ti, te bendigo y te cubro con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Padre. Amén. Y amén y amén. Nos vemos mañana, mis amados, 8 de la mañana, como todos los días. Dios les bendiga y Dios les guarde. Buen día. Amada, preciosa Iglesia del Señor, tú